muchas gracias pues por aceptar la invitación que les realizamos, no solamente para asistir, sino también por si ustedes desean compartir con nosotros sus conocimientos, hacer la transferencia adecuada de sus conocimientos. No necesariamente tiene que ser algo que realicen dentro del distrito, sino que también puede ser algún tema que ustedes consideren pertinente de las acciones o de las labores que realizan por fuera de las entidades públicas, como puede ser el caso de algunos docentes y algunos asesores externos. Vamos a dar inicio a la grabación que hace parte de la memoria que se genera de cada cátedra. Y el día de hoy contamos con la ponencia de Santiago Zuluaga Vanegas. Él es abogado de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Antioquia, es candidato a magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, es docente de pregrado y de posgrado en las áreas de Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica, docente e investigador de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, de la Corporación Universitaria Remington, y nos acompaña también en el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico en la coordinación del área de investigaciones jurídicas. Este año verán varias actividades académicas que va a realizar el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico con énfasis en la argumentación jurídica, que es el tema central sobre el cual realizaremos bastantes actividades en alianzas con varias instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, para ir reforzando todas las estrategias de argumentación en todas las dependencias y entidades del conglomerado. Al abogado Santiago, muchas gracias y le doy espacio entonces ya para que inicie su presentación. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a esta cátedra. Denme un segundo, procedo a montar la presentación acá. Bueno, como decía el doctor Gustavo, pues, este año vamos o estamos desarrollando un proyecto de investigación en torno a la argumentación jurídica, vista desde un aspecto que no ha sido muy estudiado, que ha sido denominada la argumentación normativa o, como bien la ha denominado Manuel Atienza, como la argumentación legislativa, ¿cierto? En este punto, nosotros, en la investigación que se está desarrollando, decidimos quitarle ese título de legislativa porque nos llevaría sin duda a pensar en la legística, simplemente en el procedimiento de crear la norma o en el rigor manifiesto, que es llevar a crear una ley en sentido amplio. En ese orden de ideas, pues vamos a generar un punto de partida con esta investigación o con esta ponencia del día de hoy. ¿Qué es la argumentación normativa? ¿Cuál es el punto de partida de la argumentación normativa y cómo nosotros tenemos que empezar a observar, analizar estas circunstancias? Inicialmente, el punto de partida que podemos plantear parte del principio constitucional de publicidad. Inmediatamente me podrían decir o se podría plantear dos puntos. Venga, el principio de publicidad se da en dos categorías. Una en el ámbito meramente jurisdiccional, en el cual el juez está obligado a argumentar y a justificar sus decisiones para poder legitimar las mismas. Esto solo se le está dando o se les da simplemente al juez para argumentar y legitimar su decisión. Por el otro lado, en el sector público, diríamos que este principio de publicidad en los principios constitucionales del derecho administrativo se daría para la motivación del acto administrativo y ni siquiera para la justificación del acto administrativo, sino para darle publicidad a los tipos de actos, acuerdos, resoluciones que sean de carácter obligatorio.
también en la construcción de la ley, pero simplemente sería para fomentar un ejercicio democrático. Y eso lo ha dicho la Corte reiteradamente o ha generado ese punto de partida frente al principio constitucional de publicidad. Vemos entonces que este principio va a partir del ámbito jurisdiccional, pero también del ámbito público, solo como ejercicio democrático. Entonces, esta obligación de motivar los actos, de motivar las decisiones, de justificar racionalmente las decisiones, cabe preguntarse si es posible llevarlo al acto público, al sector público, precisamente en el área de la creación o producción de normas. En ese orden de ideas, es importante partir de dos discusiones que se han generado en torno al tema si es posible o no es posible hablar de esa argumentación normativa. Atienza, que es pues inicialmente aquel autor que ha desarrollado escuetamente el tema, plantea que en el pensamiento jurídico del siglo XIX y el siglo XX no se le ha dado una trascendencia a la argumentación normativa porque se supone que las normas es un instrumento ya dado y ya creado por el legislador. Y a partir de esa creación normativa, de esa creación de la ley, pues es que los diferentes órganos, entes y sujetos que intervienen en las relaciones jurídicas, en las relaciones políticas y en las relaciones sociales, pues tienen que basarse a través Permiso, de esa norma. permiso, En, en ese orden de permiso, ideas, permiso. Yo en ese orden, quisiera, por favor, que Araceli, cuéntanos. Hola, hola, buenos días. buenos días, De la inspección CTV. Lo que pasa cuéntanos. es que escucho un eco y no se escucha muy bien Araceli, el disculpa, audio. el eco lo tienes es tú, porque tienes dos usuarios conectados y seguramente te están interfiriendo. Tienes que cancelar uno de los dos, por lo visto es uno que te figura como externo, porque realmente no Ok, tenemos ese gracias. eco. Ok, bien pueda, doctor, Sí, no continuemos. hay ningún problema. En ese orden de ideas, pues la norma es dada como un instrumento a los individuos, a los sectores privados, públicos, como un ente ya preestablecido. Eso pues nos llevaría a observar toda la teoría de la norma jurídica, a empezar a hablar de esos instrumentos que organizan y condensan la sociedad y las discusiones en torno a la teoría del derecho en cuanto a cómo se organiza una sociedad, si no es a través de un instrumento que vamos a llamar norma, que es aquel que va a condensar y a regular las conductas de los individuos a través de un pensamiento pues normativista. En ese mismo sentido, Juan Antonio García Amado, que ha sido pues uno de los grandes detractores de la teoría de la argumentación normativa, dice que es imposible solicitarle a un legislador que argumente o justifique las decisiones que están permeadas o que construyen esa norma, toda vez que esa norma es legítima porque los súbditos le dieron esa legitimidad y es imposible volver a legitimar algo que se encuentra legitimado, pues se rompería esa relación causal, si la podemos llamar así, entre súbdito y representante, pues no podemos siempre llegar al pueblo o a los súbditos a solicitarles acepten de nuevo algo que ya se está representando a través de esta persona, este legislador o este cuerpo colegiado. En ese orden de ideas, pues la discusión acerca de la argumentación normativa parece ir yendo cada vez más a un problema de teoría jurídica, a un problema de filosofía del derecho. ¿Por qué?
porque entonces empezamos a ver que en la argumentación normativa se pone en tensión un concepto que parece ya dado y que a veces olvidamos y que el propio Kelsen nos daba. Y es un tema de validez, un tema de eficacia y el más importante aún, un tema de legitimidad. Y esa es la pregunta problematizadora. Las normas son legítimas por el hecho de que el soberano es la representación del súbdito, o es necesario que ese soberano tenga que justificar las normas y el carácter o el contenido de esas normas. En ese orden de ideas, pues Atienza empieza a generar un cambio de paradigma o a plantear un cambio de paradigma y parte de la siguiente premisa. Él plantea que si bien se entiende que las normas están preconstituidas o que son un trabajo en el cual los sujetos que intervienen en él ya tienen un grado de legitimidad, pues es menester que ellos argumenten racionalmente esas normas para que de ese modo se pueda condensar y limitar los problemas de la adjudicación judicial o los problemas de la discrecionalidad judicial. No es que Atienza parta de una eliminación de la discrecionalidad judicial. Él lo que plantea es que por la producción incompleta o por la producción errónea de las normas, les dado al juez tener que crear normas a través de sus sentencias o hacer un ejercicio interpretativo y discrecional de las normas, pues las normas como objeto, como instrumento que regula la conducta de los individuos, como objeto interpretativo, tiene que estar bien construida porque a partir de esta racionalidad que se le da a este instrumento, el juez puede empezar a limitar esos rangos de discrecionalidad y poder aplicar la norma. En ese orden de ideas, el problema se vuelve un poco más grande. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tal vez el problema de la discrecionalidad judicial o del exceso de discrecionalidad judicial va a radicar en el problema de la producción de normas, en ese proceso donde el legislador tiene una labor de racionalizar las conductas de los individuos de manera correcta para que el juez pueda aplicarla de manera correcta. Pues no puede existir una aplicación correcta de algo que está hecho o está realizado en una manera no debida o que deja puntos en el aire. Entonces, en ese punto se empieza a analizar los problemas teóricos que genera la argumentación normativa y el por qué se hace necesaria la argumentación normativa. Ahora bien, estamos hablando de un supuesto general. La pregunta es, bueno, ¿y yo cómo llevo la argumentación normativa o este problema al distrito o a la administración pública? ¿O será que las únicas leyes que van a partir del estudio de la argumentación normativa son las leyes generales y abstractas producidas por un cuerpo un cuerpo colegiado, perdón, como es el Congreso de la República? Y la pregunta y la respuesta es no. De hecho, cuando uno empieza a ver en los modelos o en la producción normativa que tienen los distritos, los municipios, empezamos a ver que en la teoría del acto administrativo nos va a decir que hay un deber, que es el deber de motivar la decisión o la norma que se está creando en ese punto. Y cuando a mí me están diciendo que es necesario motivar, expresar los argumentos, me están diciendo que se tiene que hacer un trabajo de racionalidad que condense la discrecionalidad o que condense la creación de normas, porque no se crea por crear normas, se crea con un fin. Y ahí es donde empiezan a generarse ciertas tensiones
y que parece que se nos olvida la teoría de la norma jurídica y cómo vamos a observar la teoría de la norma jurídica o del relacionamiento. En ese orden de ideas, pues, para ser un poco esquemático, uno, a nosotros como nos enseñaron la teoría de la norma jurídica, se plantean los siguientes pasos o nos explicaban la norma jurídica de la siguiente manera. La norma jurídica parte de una estructura lógica, que esa estructura lógica es dado H, debe ser P, y si no es P, debe ser S. Palabras más, palabras menos, es una construcción lógica y silogística que nosotros veríamos condensado en una estructura de un supuesto de hecho, una hipótesis, que es esa descripción de la realidad, ese nexo de causalidad o ese verbo rector entre la conducta y la sanción o el resultado. Y a nosotros se nos empezó a meter eso en la cabeza y creemos que toda la producción de las normas van a irse por este supuesto. Y entonces uno plantea que las normas se pueden observar según su carácter, su contenido, sus destinatarios, esa condición de aplicación y la autoridad que crea esas normas. Pues la autoridad también juega un papel importante en la producción y la creación de normas, porque dependiendo de la autoridad creerán aquellos destinatarios de la norma, que es más o menos gravosa. Pero a partir de la teoría de la argumentación normativa y también visto desde esa teoría general del derecho, empezamos a ver que simplemente la norma, no importa la autoridad que la vaya a crear, sino la eficacia con la que vaya dirigida a los destinatarios. Pues si no se habla de una eficacia de esa norma, pues estaríamos diciendo que estamos llenando el ordenamiento jurídico de normas que no cumplen su deber último, que es regular la conducta y más que regular una situación particular, es el poder aplicar esa norma. Y ahí es donde empiezan a jugar los papeles o las tensiones de la argumentación normativa, porque cuando uno empieza a ver las demandas que van a lo contencioso administrativo, en las cuales se buscan nulidades y restablecimientos del derecho, cuando se empiezan a atacar los actos administrativos, cuando se empiezan a atacar los decretos como fuente de producción normativa, se ve que en estas instancias siempre se ataca un punto fundamental y es el punto de la motivación. A partir de la motivación es que se cae en esta producción normativa, porque el juez, al hacer una interpretación de los elementos internos de la norma y ese quehacer jurídico, pues está encontrando que muchas de esas motivaciones son motivaciones por autoridad. Y las motivaciones por autoridad se pueden condensar en que es así porque sí. Y no hay un desarrollo de estos puntos. Entonces, en ese orden de ideas, se plantea unos modelos de racionalidad normativa, en los cuales se clasifican 5 razones o 5 puntos de racionalidad. La primera es una racionalidad lingüística en cuanto al emisor. Esto es a quien crea la norma. Y es un punto que se tiene que tener en consideración a la hora de la producción de la norma. En otras cátedras que he podido tener el gusto de dar, hemos hablado de los problemas interpretativos, de cómo se interpreta. Y siempre llegamos a los problemas del lenguaje, a los problemas del lenguaje como ese gran problema en el ámbito jurisdiccional. Pero parece que se nos olvida que el problema del lenguaje no solo va a permear el tema jurisdiccional o el estadio jurisdiccional, si lo podemos llamar así, sino que también va a permear el estadio legislativo, el estadio, perdón, en el cual nosotros nos podemos encontrar como emisores o como creadores de normas. En ese orden de ideas, esa racionalidad lingüística lo que lleva o lo que plantea como tal es a que los sujetos que crean las normas traten de evitar o hacer un análisis racional de el lenguaje que se va a aplicar, evitando así que se generen
lagunas, que se generen, perdón, problemas como antinomias o problemas de vaguedad, ambigüedad o emotividad, que son los tres grandes problemas del lenguaje, hablando de un lenguaje jurídico. Es el primer punto, porque si el creador de la norma permite que en su redacción se generen problemas de ambigüedad, de vaguedad o emotividad, inicialmente está trasladándole esa obligación interpretativa a un tercero, que ese tercero puede ser el juez cuando se esté demandando la norma o cuando se esté acatando o ejecutando la norma a partir de una interpretación totalmente errónea o una interpretación totalmente extensiva. Pero cuando uno empieza a observar, esa interpretación extensiva no es dada al individuo por sí solo, es porque se empiezan a generar unos marcos amplios en la interpretación del lenguaje donde el editor, donde ese emisor de la norma, pues genera un primer problema de racionalidad, denominada irracionalidad lingüística, porque no hizo lo que tenía que hacer, que era ese análisis del lenguaje para poder ser aplicado. La segunda racionalidad que se plantea en este modelo es la de la racionalidad del sistema jurídico, lo cual también nos lleva a los problemas de plenitud, que vienen siendo las denominadas antinomias jurídicas en el ordenamiento jurídico. Y esto pasa, en muchas ocasiones, esa ley, o por regla general, esa ley o esa norma debe insertarse en el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, si bien recordamos la teoría del ordenamiento jurídico, es ese espacio donde deben habitar y coexistir las diferentes normas sin importar su jerarquía, pues se entienden que todas las normas que coexisten en el ordenamiento jurídico están legitimadas y son eficaces a través de ese análisis constitucional, pues todas deben partir de esa eficacia, de esa irradiación de eficacia que les da la constitución política, y no solo la constitución política, porque muchas veces cuando analizamos las normas o cuando se van a crear las normas, pues solo partimos de la validez que da la constitución política, esa validez formal, y se nos olvida la validez material, y se nos olvida observar qué otras normas hay que puedan regular el tema, y que la producción de la norma que yo esté haciendo no vaya en contravía de esa ley o de esa norma y se vaya a generar un conflicto que atente contra la plenitud del ordenamiento jurídico. En este punto, en este punto, lo que se le llama al emisor o al creador de la norma es que efectivamente haga un estudio detallado, no solo de la constitución política como norma de normas, sino que debe hacer un análisis sistemático del ordenamiento jurídico antes de producir la norma, para poder justificar la decisión o la producción que está haciendo. Y esto se ve en que a veces se llega la problemática de que regular X y situación, empiezo en mi parte emotiva, empiezo a coger los decretos que ya existen, las resoluciones que ya existen, voy a la constitución política y se me olvida algo fundamental, que la jurisprudencia también hace parte de este ordenamiento jurídico. Y lo más gravoso, que eso es lo que se invita con esta segunda racionalidad, es que un análisis de la jurisprudencia como fuente de derecho, como fuente creadora, no es solo irse a una parte de la ratio decidendi que me conviene y pegarla, pues hay que analizar la sentencia en su integridad. Y es uno de los grandes problemas que se da en la producción de normas, tanto en sentido general
como en sentido particular, y uno de los grandes problemas que se da en la administración pública a la hora de crear decretos. Pues cuando yo hago el análisis de la jurisprudencia, tengo que partir no solo de los puntos que le dieron la razón a la administración, sino también de los puntos que le dieron al particular. Y también hay que observar cómo efectivamente el juez está interpretando esa norma para darle un mayor alcance. Y no solo es ir a una sentencia en específico, hay que ver qué sentencias son de carácter SU, que son sentencias de unificación, o qué sentencias efectivamente pueden denominarse que han generado un precedente para generar una vinculatoriedad, no solo en lo jurisdiccional, sino dentro del ordenamiento jurídico, como esa plenitud o ese órgano pleno de las normas, pues todas deben ser concordantes. Y esta segunda racionalidad es una de las que más se ataca por esa falta de incorporación al ordenamiento jurídico. Pues veámoslo así, es cuando una norma no cumple este tipo de racionalidad, inmediatamente se podría pensar que tiene vedada una característica de validez, pues puede estar desconociendo no solo esa validez material, sino la validez formal, que es el tema del procedimiento para hacerlo. Y en ese orden de ideas es donde se empiezan a generar más tensiones en este grado de racionalidad. El tercer grado de racionalidad que se plantea va fijada a un tema de eficacia de la norma. Y esto es algo que se ha planteado a lo largo de décadas y siglos frente a las discusiones de las diferentes escuelas del pensamiento jurídico en torno a la eficacia de la norma. Y la eficacia de la norma también lleva consigo un tema de validez, pues nosotros siempre hemos pensado que la validez de la norma se da por una validez material y una validez formal. La validez material entendida entonces como ese respeto a la constitución política y la formal como a esos requisitos de procedibilidad, si lo podemos llamar así, para cumplir o para crear esa norma. Ahora bien, dentro de la teoría del derecho y dentro de la filosofía del derecho, se ha dicho que la eficacia como instrumento de aplicación no solo se ve en la sanción, sino en la receptividad que tienen los individuos a captar, acatar, perdón, esa norma y a cumplirla. Pues el individuo simplemente no la acepta y no la quiere acatar, pues se va a generar un problema de validez y un problema de eficacia, porque el Estado no va a poder cómo aplicar esa norma o no va a tener los instrumentos necesarios para aplicarla. Y se dice entonces que en la producción de la norma ya no solo se tiene que tener en cuenta el criterio de una validez material y una validez formal, sino que tenemos que ir a otros criterios extrasistemáticos que a veces parece que lo olvidamos, y es empezar a observar la validez sociológica de la norma, el impacto que va a tener esa norma en la sociedad y si efectivamente con la creación de esa norma la sociedad sí se va a ver beneficiada o no se va a ver beneficiada, o simplemente puede ser una norma de control o una norma para cumplir X agenda política. Entonces, este grado de racionalidad es un grado de racionalidad axiológico, si lo podemos llamar así, y es donde nos vamos a preguntar por los tipos de validez. Y sí, cuando se crea la norma, se tiene que dejar al lado esa postura tan racional y positivista de solo pensar en dos tipos de validez y empezar a ver el impacto que va a tener esa norma, porque al observar si la sociedad acepta esa norma, pues se podría entonces pensar que la norma no va a ser demandada y que está cumpliendo con el mandato constitucional de lograr los fines esenciales del Estado. Que si uno hace una interpretación de los fines esenciales del Estado, pues básicamente están diciendo que se adecúe las normas o se adecúe
todos los instrumentos que vengan del Estado y de los particulares para que legitimen o generen una validez de carácter sociológico que va a llevar a la aceptación de toda la comunidad o de todos los sujetos que pertenecen a ella. Y por último, está la racionalidad quinta o la quinta racionalidad, que nos lleva a observar un concepto que tal vez muchos instan de ella, siguiendo la lógica de la validez y la eficacia, y es observar la racionalidad de la justicia como fin de la norma. Y muchos se dirán, pero entonces, ¿qué es la justicia? Pues la justicia es un concepto al cual nosotros no podemos llegar simplemente porque nosotros tenemos que regular, son conductas, dar respuestas y simplemente nos quedamos ahí. Que hable de la justicia Aristóteles y John Rawls. Pero nosotros como entes que producimos norma, ¿sí será que estamos llamados a pensar en la justicia? Pues dentro del modelo de racionalidad normativa, sí se plantea que la pregunta en torno a la justicia debe hacerse a partir de una concepción de equidad. Y es ver entonces si esa norma que se está produciendo, volvemos otra vez a los fines esenciales del Estado, si está cumpliendo los fines que el constituyente solicitó o plasmó en la carta política. Es un tema de justicia. Entonces se dirá, pues, o planteará Manuel Atienza, que si yo como productor de normas no hago o no aplico este filtro de racionalidad, pues la norma que se va a producir va a estar llamada al fracaso, tanto desde un carácter de validez como desde un carácter de eficacia, porque yo no puedo pretender regular una situación si no parto de un análisis interno de lo que quiero regular y cómo lo voy a regular. A partir de esto, pues se pone acá un cuadro que es un poco más claro en el tema de las racionalidades, donde se dice que existen los edictores, que son los emisores de la norma, los que son los creadores, los destinatarios de las normas, que son los receptores del mensaje legal, que son los ciudadanos. Está el sistema jurídico como conjunto de enunciados y estos mensajes legales y los fines que se buscan a partir pues de esta primera racionalidad que es la lingüística, va a ser el tema de la claridad y la precisión. Esta es el fin de la primera racionalidad. La segunda racionalidad, pues vamos a ver entonces que la finalidad va a ser esa seguridad de la previsibilidad, perdón, de la eficacia o la aplicación de la norma. De la tercera racionalidad, vamos a ver entonces que empieza a generarse ese juego en la inserción en el ordenamiento jurídico que va a propender otra vez, simple y llanamente, a buscar el orden y eficacia de la norma. En la racionalidad cuarta y quinta, podemos ver entonces que la finalidad o los valores que se pretenden es buscar algo que tal vez nosotros no hemos estudiado mucho, y es la eficacia social, lo que hablamos ahorita, ver la validez de la norma a partir de otros puntos de vista, no verla simplemente desde un sentido formal y material, sino empezar a ver la validez a partir de un tema axiológico, a partir de un tema sociológico, que es en torno a la justicia y en torno a la aceptabilidad por parte de los individuos de estas normas jurídicas o de esta producción de normas que se va dando en el sistema o en el ordenamiento jurídico. Seguimos entonces, o podemos ver acá, algo que parece
muy racional o muy obvio hoy en día, pero cuando se empezaron a crear las teorías de la argumentación normativa, esto no estaba. Dentro del modelo de producción normativa, el modelo de Knoll plantea lo siguiente, y él dice que para yo poder producir una norma o el sujeto o ente que va a producir la norma debe seguir una cadena lógica que va a terminar en una norma válida y eficaz. Y no vamos a hablar de la validez en sentido formal y material, o no vamos a hablar de esa cadena lógica a partir simplemente de los requisitos que están establecidos en la ley, sino que vamos a hablar de una validez sociológica. Y aquí es donde empieza a jugar un papel preponderante este concepto de validez sociológica, que es la aceptación de los individuos de esa norma, que podría evitar entonces demandas contra esa norma. Entonces el modelo de Knoll plantea que lo primero que se tiene que observar antes de crear la norma es la selección de el problema. Si yo soy capaz de identificar plenamente el problema, voy a poder trabajar y desarrollar mecanismos que solucionen el problema. Y eso cuando se ve en el ámbito jurisdiccional, porque parece que en el ámbito jurisdiccional es donde se aplicarán estos tipos de modelos, pues la Corte Suprema, vamos a hablar cualquier cosa, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, cuando van a resolver. Santiago, se te apagó el micrófono. Doctor Santiago, tiene el micrófono apagado. Qué pena, se me había ido el micrófono. ¿Hasta que, en qué punto se me acabó iniciando el modelo de Knoll? Bueno, volvamos a empezar entonces. El modelo de Knoll lo que nos va a empezar a generar es una cadena lógica a partir de la construcción de las normas, ¿cierto? Que parece que esta cadena lógica se aplicara en el ámbito jurisdiccional y que en el ámbito de producción normativa en ciertos casos se aplicara o en ciertos casos no, porque no es una obligación expresa. Entonces, en el modelo jurisdiccional yo puedo ver que cuando las altas cortes van a dirimir un conflicto, lo primero que hacen es plantear el problema jurídico o identificar el que ellos consideran es el problema jurídico y a partir del problema jurídico que ellos identifican. Otra vez se quedó sin audio, doctor Santiago. Pero ahí ya sí me escuchan. ¿Qué está Sí, pasando? Ya quedó. perfectamente. Sí, Quedó en el Listo, problema jurídico. Quedó en el listo, problema jurídico. listo. Mil gracias. Entonces, lo que nos lleva a plantear el modelo de Knoll es que ese problema jurídico, como se ve en la instancia jurisdiccional, se pueda llevar a esa instancia legislativa. Y dice, venga, si vamos a producir las normas, planteemos el problema, observemos el problema y definamos el problema. Porque cuando yo soy capaz de plantear un problema y definir un problema, soy capaz de plantear objetivos para solucionar ese problema. Básicamente es una construcción de un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación parte es con la pregunta problematizadora, que no es más que la condensación del problema. Cuando yo defino el problema, estoy tratando de plantear el problema en todas las órbitas que se puedan imaginar. Pero cuando yo estoy planteando, definiendo ese problema, también estoy limitando el problema. Entonces dirá el modelo de Knoll que cuando yo planteo los objetivos que pueden solucionar ese problema, empiezo a hacer el análisis de los hechos. ¿Qué es ese análisis de los hechos? Empiezo a ver el caso concreto que está derivando ese problema.
lo que puedo empezar a llamar, empiezo a individualizar, empiezo a organizar las comunidades que tienen el problema y empiezo a ver si se hace necesario la producción de una norma o si se debe solucionar a partir de ya normas existentes o cómo se han solucionado en casos anteriores. Una vez yo tenga claro el problema, tenga la definición o el planteamiento del problema y los objetivos del problema, dirá el modelo de Knoll que yo ahí ya puedo empezar a generar determinaciones o determinar diferentes alternativas para solucionar ese problema. Todo es una cadena lógica que me va llevando a la producción de la norma que se va a ver condensado en esa parte justificativa de la norma, donde yo tengo que decirle a los sujetos cuál fue el problema y cuáles fueron los objetivos y los métodos que utilicé para solucionar ese problema. Ahora bien, dirá el modelo de Knoll que toda norma que se crea debe partir o debe tener una finalidad y es la crítica ex ante y la comprobación ex post. Porque si una norma no es pensada para que perdure en el tiempo y se pueda comprobar si efectivamente cumplió con las finalidades propuestas, pues esa norma simplemente puede ser vista como un instrumento que está legitimando una situación X y que no hay importancia que dure más de 4 años o de 5 años. Entonces, en ese orden de ideas, se plantea en el modelo de Knoll, primero hacer la crítica ex ante, que es en torno a la redacción y construcción de la norma, para posteriormente hacer esa corrección o ese análisis ex post, pero que nos lleve o que genere más bien una racionalidad y una condensación en la producción de las normas, pues a veces se empiezan a crear normas que regulan conductas o situaciones que ya fueron reguladas y discutidas y no se hace un análisis ex post de las normas que regularon estas conductas y simplemente se cree que con una nueva norma todo se va a solucionar y no se hace el trabajo de las prácticas aprendidas de si sí es necesario o no es necesario. En este punto se empieza a ver la dinámica legislativa y acá no solo quiero que lo veamos desde una visión meramente de normas generales o de las leyes que provienen del órgano legislativo, sino que lo vamos aterrizando en nuestro quehacer, a nosotros como sujetos que producimos normas, que producimos decretos, que acompañamos en la producción de las resoluciones. En ese orden de ideas, siguiendo el modelo de Knoll y ya pues aplicado a los sistemas de racionalidad que planteó en su momento Atienza y que se podrían llevar a la producción de las normas, se empieza a observar esto. Estamos en una fase que se denominará una fase prelegislativa, donde se empiezan a hacer los siguientes puntos o lo que se debería hacer antes de crear la norma. Es un análisis del problema, una determinación de los objetivos que se pretenden hacer, ver cuáles son las propuestas legales y cuáles son las soluciones que nos dan los marcos jurídicos existentes, lo que se podrá denominar esa conciencia jurídica en determinado momento. Y a partir de eso, ver la justificación ética de los objetivos y los medios. En esta parte prelegislativa o en esta parte del planteamiento del problema, volvemos a las discusiones que habíamos planteado anteriormente a través de las diferentes racionalidades. Dirá Tienza, en la etapa prelegislativa, estamos en torno a la racionalidad cuarta y quinta, que van en torno a la eficacia y a la validez sociológica. Cuando se entra a una etapa legislativa, se supone que ya tenemos claro cuál es el planteamiento del problema
y cuál es el órgano o la instancia que va a producir esa norma. Entonces ya nosotros tenemos claro quién y cómo va a empezar a producir esa norma. Esto es un tema meramente de competencias, básicamente, que lo vamos a ver al final como los problemas que derivan en la no aplicación de una racionalidad, de una argumentación, una racionalidad normativa. En estos temas de competencia, pues ya empezamos a ver quién es el ente competente que va a analizar el problema, va a determinar los objetivos, va a decir qué tipo de norma es la que se adecúa, pero lo más importante es que en esta etapa legislativa es donde se hace un primer acercamiento al análisis lingüístico de lo que yo voy a decir, cómo lo voy a decir y si tiene una claridad suficiente para que el destinatario de la norma comprenda qué se le está diciendo y limitar los márgenes interpretativos. Segundo es el análisis sistemático, que el análisis sistemático a lo que nos lleva es al análisis del sistema jurídico en su máximo esplendor y ver entonces si todas las normas que hay en el ordenamiento jurídico están irradiadas de validez y si la que yo estoy creando no está atentando contra ese ordenamiento jurídico o contra el sistema ya preestablecido. Y por último, va a ser el denominado análisis pragmático, que era lo que hablamos ahorita en el modelo de NOL, ese análisis ex antes y ex post de esta norma. Siempre tenemos que observar cuando tengamos un problema que tengamos que regular mediante un decreto, si hay decretos o resoluciones o algún medio normativo que haya en su momento tratado de regular y condensar esta situación. Y a partir de eso, empezar a observar en qué se falló para poder hacer las correcciones en la nueva producción normativa. Entonces, el examen de adecuación que lo va a plantear Atienza en una etapa de poslegislativa, o sea, en una etapa ex post, va a decir que es a partir de los puntos que ya se habían planteado a partir de las racionalidades. La etapa lingüística, la etapa sistemática, la etapa pragmática, la etapa teleológica que él llamará, o finalista de la norma, si sí se cumplió o no se cumplió con el fin, y la etapa ética. Posterior a esto, veamos cómo se produce la norma, una norma en sentido general, y lo vamos aterrizando al caso en particular en Colombia. En Colombia se inicia con, o se empieza todo este proceso a través de la iniciativa legislativa, que es la radicación en la Gaceta de ese proyecto de ley. De ahí entra a ese primer debate, a la Comisión Constitucional, donde se supone se empiezan a hablar de la constitucionalidad de la norma. Se supone que sería un momento donde se empiece a planificar o hacer un primer análisis de racionalidad en torno a la validez constitucional que se plantea. Se va a un segundo debate, se va a un tercer debate, se va a un cuarto debate, llegamos a la Comisión de Conciliación y se supone que ya vamos a tener la sanción presidencial, las objeciones presidenciales, y por último se va a la Corte Constitucional cuando sea necesario el análisis de la Corte o si no, que ya los ciudadanos inicien las acciones pertinentes. Pero en este marco lógico de la producción de las normas en Colombia, nosotros no podemos observar una racionalidad o los puntos donde se puedan aplicar las 5 racionalidades de las cuales plantea Tienza. Si nosotros los llevamos al modelo de creación normativa en el distrito, ¿será que existe un paso a paso de aplicación de los modelos racionales? A lo cual se podría decir en un primer momento que no existe, que podría ser una construcción, que simplemente se llega al problema jurídico y yo tengo que empezar a darle solución a ese problema jurídico y empiezo a generar unas justificaciones, lo cual conlleva a que tal vez se genere una producción excesiva de normas, que es el problema
de nuestro país y de los países de América Latina, un exceso de producción normativa donde se les olvida tal vez aplicar modelos de racionalidad que puedan disminuir esta producción excesiva y permitir que las normas permanezcan en el tiempo, que sean válidas y que sean eficaces. Pues tenemos un ordenamiento jurídico que primero está lleno de normas que ya no se aplican, que deben ser derogadas, pero que existen normas que regulan conductas o situaciones que ya están reguladas y no hacen un análisis sistemático del ordenamiento jurídico. Lo que va haciendo es que se ensanche nuestro ordenamiento jurídico con una multiplicidad de normas y que en últimas nosotros tengamos que hacer un trabajo hermenéutico muy amplio, si es que se logra hacer, para identificar qué norma puede ser aplicable y qué norma no puede ser aplicable, qué norma tiene una derogatoria tácita o una derogatoria expresa. Empezar a hacer todo un trabajo de vigencia de la norma, porque cuando nosotros empezamos a revisar normas, pues lo primero antes de analizar la norma o el contenido de la norma va a ser ver el tema de la vigencia. Y creería uno que si no tiene temas de vigencia es la que está aplicando, pero en muchas circunstancias se puede observar que hay otras normas que regulan la misma situación y que podrían estar generando una derogatoria tácita de la que yo estoy aplicando. En este punto, Atienza plantea lo siguiente, y es que cuando se va a producir una norma, se debe hacer un análisis interdisciplinar de la íter legislativo. Y este íter es del proceso legislativo. Y a partir de ese análisis, empezar a aplicar las técnicas. Y cuando yo aplico las técnicas, voy a tener los resultados esperados. Se dice entonces que la primera fase del íter legislativo es la individualización de las necesidades sociales o el planteamiento del problema. Cuando yo voy a hacer esa individualización del problema de la sociedad o del caso en concreto, dirá Atienza que yo no puedo tener los lentes de un abogado, que yo debo partir de una técnica sociológica, porque cuando yo parto de los métodos sociológicos o de las técnicas sociológicas, puedo comprender el problema social que tengo que entrar a regular. Entonces él dice que el resultado inmediato podría ser entendido como una medida para satisfacer las necesidades individuales o específicas de los sujetos de esa sociedad. A partir de eso se plantea una segunda fase que es la recepción política de las necesidades. Cómo los sujetos que producen la norma reciben esas necesidades de la comunidad y cómo lo va a condensar. Él va a decir que la técnica que se debe aplicar también va a ser una técnica sociológica, porque yo no puedo empezar a observar una necesidad, una problemática, a partir simplemente del derecho que tengo que ver o analizar cuál es esa problemática y cómo recibo yo la problemática, porque dependiendo de cada individuo y aplicando la técnica que corresponda, pues es que esa producción de norma va a tener una connotación o va a tener un enfoque más sociológico, más político o un enfoque más jurídico, dependiendo del receptor de la necesidad. No es lo mismo que reciba la necesidad un sociólogo, un antropólogo que puede tener una visión de los campos epistémicos mucho más distintas a cómo la reciba un abogado que solo tenemos una creación de la sociedad a partir de las normas jurídicas. Eso es la invitación que hace Atienza con este análisis. Y es, bueno, por un momento, cuando yo soy el que produzco las normas, quitémonos los lentes de abogado y pongámonos los lentes de sociólogo.
donde yo voy a ver cómo va a ser ese impacto o cómo estoy recibiendo yo ese impacto, esa necesidad de la sociedad y cómo a partir de la producción de mi norma puedo lograr solucionar esa problemática o disminuir la problemática. Y se dirá, bueno, pero es que eso suena muy bonito, pero pues es que yo también podría estar extralimitando mis competencias. Sí y no, pues todos tenemos una obligación constitucional, que es poder consagrar los fines esenciales del Estado. Y eso ha sido utilizado como carta de batalla para todo, porque si no hago, no estoy logrando los fines, pero si hago, puedo estar extralimitándome. La cuestión acá es llegar a esa delgada línea en cómo mi norma o cómo lo que yo estoy produciendo puede llegar a condensar o puede llegar a lograr esos fines. La última es la siguiente es el control sobre la formulación del articulado. Pues esto es una técnica meramente legística, que es cómo se crean los artículos, los parágrafos, cómo es la numeración y cuál es el cuerpo o la técnica normativa que se tiene en determinado lugar para la producción de la norma. Posteriormente se dice que se debe analizar la discusión del proyecto ante los órganos legislativos. Esto ya es un tema meramente de aplicación de derecho, donde se van a discutir pues la legalidad o ilegalidad, si es conveniente o no es conveniente, y cómo el derecho va a condensar a través de estos instrumentos pues la solución de ese proceso. Después está la aprobación formal del proyecto, que dice que se debe analizar, pero es un tema de un análisis meramente legístico. Y por último está la promulgación del texto, que pues simplemente es un tema de difusión de la norma, pero que sí debe tener un análisis si se hizo en debida forma o no se hizo en debida forma. Ahora bien, como para ir concluyendo esta parte y pues empezar a conversar con ustedes, de este planteamiento de la investigación o del problema, se han podido observar varios puntos. Y es que cuando no se aplica o no se tiene un modelo de racionalidad normativa para crear las normas, pueden derivar en múltiples problemas. Lo primero, un tema de legitimación, que puede ser una legitimación arbitraria, que han sido los grandes problemas que ha planteado no solo la filosofía del derecho, sino la teoría del derecho. Y es que al juez se le obliga justificar, porque si no justifica, la legitimación de su instrumento podría ser arbitrario. Lo mismo pasa con la producción de las normas o de ciertas normas, donde se plantea que si no hay una justificación racional del por qué y el cómo, esas normas pueden ser arbitrarias y no pueden tener legitimación. En ese orden de ideas, consideraría que la postura que plantea García Amado en torno a que quien produce la norma es un sujeto legítimo por antonomasia, no es tan cierto, porque decir que existe una legitimidad absoluta es justificar arbitrariedades de los sujetos políticos. Segundo, generaría una falta de eficacia, otro problema más de la teoría del derecho. Si yo no tengo una construcción racional de la norma, la aplicación y la sanción de la norma estaría supeditada a una suerte, ya que podrían generarse conflictos de interpretación o que simple y llanamente, pues esa norma no pueda ser aplicada por extralimitarse en lo que está tratando de solucionar, por identificar problemas que no se observan claramente o que no son el problema central de la situación. Tercer problema, la inconstitucionalidad por no lograr los fines del Estado. En ese orden de ideas, creo que es una de las problemáticas más grandes y es que a veces se producen una cantidad de normas y se deja a la suerte de la Corte y de los ciudadanos que vean
su constitucionalidad y efectivamente si esa norma sí cumple o no cumple los fines del Estado, porque a veces en los afanes simplemente hay que producir y no observar la finalidad o ese carácter teleológico, que plantea Tienza. Y por último, que es uno de los que más se ha visto, es el desbordamiento de las facultades de quien crea la norma, porque pareciera entonces que yo como ente que produce normas, si no aplico un modelo de racionalidad, si no aplico unos límites, pues estoy llamado a hacer lo que quiera hacer y puedo justificarlo por una legitimidad que tengo como soberano. Entonces son los 4 problemas que se han identificado hasta el momento en este planteamiento, en este esbozo de una teoría normativa que deberá seguir siendo analizada y se tiene que seguir escudriñando y cómo aplicar estos modelos de racionalidad podrían generar una mayor una efectiva producción de normas y un análisis de las normas, empezar a aplicar unas buenas prácticas al momento de la creación de las normas.